pero allá en México yo egresé de la carrera de Sociología Política de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estuve platicando con algunos compañeros de allá de México y pensamos que era una buena idea hacer una cátedra libre para plantear temas de discusión pública, ¿no? Entonces, un poco la idea en general que lleva este taller que estamos iniciando el día de hoy. Es un curso taller de introducción al análisis de políticas públicas. Son 5 sesiones. La primera sesión es el día de hoy. Vamos a tratar temas de la vida cotidiana, la esfera público y privada, como un diálogo interesante, y luego como de ahí vamos a enlazar con el concepto de ciudadanía y el concepto de lo público, que estos conceptos nos van a permitir paso a paso ir aproximándonos a la idea de qué se entiende por política pública y cómo es que se hace un análisis, ¿no? Ya llegaremos a eso. Primero que nada, tenemos que hacer algunas consideraciones al respecto. ¿Sí se mira bien? Ok. Hay algunas consideraciones iniciales que me gustaría hacer para este taller. La primera es que esto lo se está planteando como un curso taller. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 2 partes. Una parte de alguna manera más teórica, hay algunas lecturas sugeridas para llevar el curso, y esta sesión en la cual vamos a exponer un poco las ideas principales de la lectura, y sobre todo vamos a tratar de platicar y dialogar, entrar en debate con esas ideas, ¿no? La otra es la parte práctica, es decir, la aplicación que estas ideas, que estos conceptos podemos aplicar a un caso seleccionado, ¿no? Idealmente cada participante tendrá que en la siguiente sesión empezar a trabajar qué política pública le gustaría trabajar para poder analizar y desglosar, ¿vale? Eso es respecto al curso también. Esto es teórico y práctico, es lo primero. Segundo, es un curso de introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que este curso, más que darnos respuestas, lo que pretende es generar más preguntas. ¿Por qué? Porque apenas estamos planteando cómo es el campo, de qué va la cosa. Entonces, de ahí tendrían que surgir más inquietudes para poder hacer muchas más preguntas. Entonces, este curso, como es introductorio, tendrá más preguntas que respuestas. Segundo, como es un curso introductorio, pero tiene esta característica de ser un taller, entonces estamos planteando que todas las herramientas que vamos a plantear en este curso taller son de alguna manera rudimentarias, son básicas, pero serán suficientes para hacer un primer ejercicio de análisis de política pública. Tercera consideración, cuando hablamos de análisis es porque el énfasis va a descansar en analizar, es decir, partir y distinguir los diferentes componentes que conforman nuestro objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio será la acción pública del Estado. Eso ya lo veremos más a detalle en adelante, pero con un modelo de estudio que nos va a hablar de que tiene fases. Entonces vamos a estar enfocados mucho en distinguir las etapas, las fases que tiene el análisis de política pública para poder hacer nuestro ejercicio introductorio. Y finalmente es de políticas públicas. Y entonces pues vamos a introducir a lo largo de todo el curso cuáles son los principales elementos y corrientes que le han dado forma a esta forma de entender la acción pública, no solo del Estado, sino en general pública, que se ha dado por llamar políticas públicas, ¿vale? En el momento si hay alguna cosa que queramos agregar, en cualquier momento, es más un diálogo que una exposición. Segundas consideraciones, estas no son acerca del curso, sino acerca del campo de estudio, del campo de las políticas públicas. Primero, el campo de las políticas públicas se ha desarrollado muy en particular en Estados Unidos y en Europa, y ha generado su propio lenguaje, es decir, tiene sus propios términos. Aunque hay una serie de conceptos e ideas que vienen del sentido común, cuando las usamos en el contexto de políticas públicas son cosas muy específicas. Por ejemplo, en algún momento cuando se habla de incrementalismo, uno piensa automáticamente que algo incremental es algo que es un poco más.
En el campo de las políticas públicas, una medida incremental puede ser recortar un presupuesto. Entonces, eso de recortar y que sea incremental, como que no nos va a hacer mucho clic de primer momento. Pero dentro del contexto de políticas públicas, esos conceptos van a tener usos muy específicos y entonces está en sus propios términos, ¿vale? Segunda consideración, la mayor parte y la más influyente de esta discusión viene, como ya comentaba, de Estados Unidos y de Europa. América Latina ha hecho contribuciones importantes al campo, sí. Sin embargo, todavía no es posible decir que hay un campo de estudio latinoamericano de políticas públicas, ¿no? En realidad hemos estado siempre dialogando con los estadounidenses, con los europeos, y entonces tenemos que dialogar en sus términos. Entonces es una discusión un poco internacional, pero que no es nuestra como tal, ¿no? Construir esta discusión de políticas públicas latinoamericanas es una tarea pendiente, es algo que tenemos que realizar entre todos, una reflexión que tenemos que hacer para decir, bueno, ok, de todo lo que están diciendo en Estados Unidos, en Europa, ¿qué nos sirve, qué no nos sirve, qué tiene aplicación en nuestros países, qué no tiene aplicación? Y a partir de eso empezar a generar nosotros nuestra manera de conocer la acción pública, ¿vale? Tercera consideración importante. ¿Cuándo se empezó a hablar de políticas públicas? En Estados Unidos y en Europa, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, pero en nuestros países, las políticas públicas como tal empezaron a ponerse de moda y empezó a hablarse de ellas con mucha intensidad a partir de los 80s, pero sobre todo en la década de los 90s. Y esto no fue gratuito, esto coincide con la reestructuración que tienen los estados latinoamericanos después del consenso de Washington, ¿no? Cuando dijeron, bueno, ya todas las intervenciones que tiene el estado se van por allá porque no sirven, porque son populistas, porque toda esta cosa que pasó en los 90s, de hacer un estado más pequeño, más eficiente, allí empezó a darse. Y esta es una discusión típicamente neoliberal. Entonces, en Latinoamérica es una discusión típicamente neoliberal. En Latinoamérica es una discusión típicamente neoliberal. Y esta discusión va a seguir con esas características en América Latina. No se va a despojar de este carácter neoliberal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, hay que estar siempre muy al tiro, porque vamos a estar siempre dialogando con los neoliberales, que son los que quieren hacer el Estado de cierta manera, generalmente de adelgazarlo y de que las necesidades sean resueltas por el mercado, no tanto por el Estado. Entonces hay que tener cuidado con eso y por eso es una de las consideraciones que hay que tener desde el principio. Una acotación muy particular desde Guatemala: el neoliberalismo intenta no solo adelgazar el Estado y que se suplan las necesidades por el Estado, por el mercado. Lo que intenta es pasar la administración pública a manos privadas, ¿no? Específicamente a la oligarquía tradicional guatemalteca. Muy buena anotación. Ahora, otra tercera consideración que hay que tener cuando hablamos de políticas públicas es la siguiente. Cuando se habla de políticas públicas, siempre van a estar en una maraña, ¿no? Y esa maraña tiene que ver con el ejercicio de los aparatos del Estado o del gobierno, ¿vale? Cuando hablamos de política pública es lo que hace el gobierno. Entonces siempre lo que uno estudia generalmente es en lo que uno está metido como funcionario público y es una maraña, ¿no? Esta condición, este enmarañamiento, ha generado una especie de distancia, ¿no?, entre los que están adentro del campo, los que hacen el análisis, los que practican políticas públicas, los que investigan políticas públicas, están enmarañados con el propio campo, y entonces a veces sí están distanciados de otras realidades políticas, académicas, sociales, económicas, porque están metidos en su rollo, ¿vale? Entonces, a veces parece que este tema de las políticas públicas lo que construye más que puentes es una torre de marfil, donde yo me subo, yo sé de políticas públicas, yo me pongo mi tacuche, entonces yo desde aquí hablo y me desentiendo de esas otras realidades que son las que tienen que darle carne y sustancia
a la acción pública, ¿vale? Entonces esas consideraciones hay que tenerlas como presentes siempre en todo el curso porque van a estar, con eso tenemos que ir sacándole punta a las cosas, ¿vale? Terceras consideraciones, esta es al respecto mío como facilitador. Primero, soy extranjero. Y aparte, recién llegué a Guatemala, tengo apenas 1 año y medio por acá. Por esta razón es que tanto el sistema político, el régimen político y administrativo de Guatemala, sus detalles se me escapan. Siempre me preguntan, bueno, ¿y los partidos políticos aquí cómo funcionan? Yo no sé realmente cómo funcionan. ¿Cómo funciona el Estado en general de Guatemala? Tengo una idea más o menos de cómo funcionan, pero no del todo. Por ejemplo, los ejemplos que yo voy a utilizar son, pues, más bien los que conozco bien, que son los de México, y trataremos de llevarlos al ejemplo de Guatemala a ver dónde coinciden, dónde no, para poder hacer comparaciones útiles, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Segundo, y esto me parece importante, yo no soy bilingüe mayense, yo no hablo ningún idioma mayense, no hablo cachiquel, y eso nos va a poner frente a un reto, ¿no? Todas las experiencias de una comunidad, de un pueblo, se expresan a través de su idioma, de su lenguaje. Entonces, al yo no poder compartir el idioma cachiquel, hay referencias de la realidad como la vive, como la comprende el pueblo cachiquel, a las cuales yo no puedo acceder y tampoco puedo comunicarme tan fácil. Entonces vamos a tener que dar una serie de marometas para hacer un diálogo entre yo como mexicano y quien es parte del pueblo cachiquel, para poder tratar de llegar a algún concepto nuevo respecto a, bueno, ¿qué entendemos cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de autoridad? ¿No? La autoridad, para alguien como yo, tiene ciertas connotaciones que probablemente no las tenga para el pueblo cachiquel, ¿sí? Y esas las refleja en su lenguaje. Entonces, ya no compartido el lenguaje, vamos a tener que hacer marometas ahí. Esa parte va a ser interesante y finalmente nos tiene que meter en un diálogo cultural, intercultural, ¿no? Entonces tenemos que pensar esto en términos de un diálogo de ida y vuelta, no es solamente lo que yo vengo a plantear y a decir, sino cómo es que vemos de diferentes lados, de distintos contextos, esta cuestión de las políticas. ¿Va? Solo tal vez agregando algo a lo que mencionaste, es interesante el punto del idioma. O sea, cómo envuelve un idioma tiene como una especie de cosmovisión distinta a las otras, y en términos muy, tal vez, simples podría decirse para una parte, pero para la otra no es tan así. Y eso del liderazgo, fíjate que es un tema que yo pienso que se debería tocar en muchos lugares, porque eso ha provocado un descontrol en todo el gobierno, porque para un pueblo el ver a un gobernante no es tanto como la definición que le enseña a uno, no es tanto así. O sea, hay ciertos parámetros que están ahí que, aunque tengas el título de presidente y todo, yo no te respeto. Porque la autoridad viene de otro lado. La autoridad tiene, o sea, inconscientemente ya tiene parámetros bien marcados que tal vez yo conscientemente no lo sepa, pero lo intuyo. Entonces, si esa intuición no hace match con el que tiene el título, yo, ni porque fuera Superman, ¿no? Ni que fuera Superman, simplemente no lo acepto. Eso es importante, y sobre todo en contextos que son tan multiculturales y plurinacionales como es el caso de Guatemala, y aquí, bueno, en algún momento trataremos de hacerlo más internacional. A lo mejor conseguimos a alguien de Bolivia que nos pueda platicar, aunque ellos están en el proceso de plurinacionalidad, ¿no? Pero será mucho más adelante. Tercera consideración y reflexión acerca de mí mismo y respecto a este curso. En Guatemala me vine a enterar que la categoría de mestizo no funciona igual que en México, ¿no? En mi país, la categoría de mestizo es una categoría que nos une a todos somos mestizos, ¿no? También sirve para enmascarar y disolver las diferencias, ¿no? Para eso sirve la identidad de mestizo. Pero resulta que aquí esa categoría de mestizo se transforma en ladino.
¿no? Y entonces, por azares del destino, resulta que aquí en Guatemala yo soy ladino. Y entonces, yo tengo que hacer esto y hacerlo explícito con todos. Todos los planteamientos que yo pueda presentar aquí en esta mesa y en todos lados, inevitablemente van a estar teñidos por ese componente latino, ¿no? Entonces, y hay que tenerlo presente en este diálogo que vamos a estar teniendo, porque es de ida y vuelta, ¿no? Y el diálogo tiene que asumir algo básico, que es que estamos platicando entre iguales, ¿vale? ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo? No, o sea, tenés razón con lo que estás mencionando. Yo quiero decir algo. En México el término mestizo sirve para ocultar, discriminar y segregar a al más profundo olvido a los pueblos originarios, ¿no? México es el país con más pueblos originarios de América. Son 69 pueblos originarios, 69 idiomas que no son reconocidos porque todos son mestizos, todos son mexicanos. Entonces, para eso sirve la maravilla de aquí en este lado, por lo menos tenemos suerte. Sí se están rescatando por lo menos hay un reconocimiento a las diferencias. Yo creo que es mejor reconocer las diferencias que tratar de decir, nosotros todos somos, es como decir, todos somos guatemaltecos. Todos somos bueno, iguales. Sí, pero no, hay unos más iguales que otros, ¿no? Pero la cuestión es cómo articulamos esas diferencias, cómo nos respetamos como iguales, aún con esas diferencias, ¿no? Cómo las articulamos, cómo las hacemos caminar. No es sencillo. No es sencillo, pero si no partimos de reconocerlas, entonces de plano estamos en la calle. Peor todavía, o sea, si no se reconocen. Ahí estamos peor. Es bastante peor. Sí. Es bastante peor. La situación de los pueblos indígenas en México es terrible. Muy precaria. No hay reconocimiento absoluto, no tienen derechos como aquí, ¿no? El derecho a su identidad, a sus usos y costumbres, que si tú quieres, Guatemala tiene muchos bemoles, pero existe, ¿no? Una conciencia de las identidades del otro, ¿no? No es así como, alguna vez oí yo a un muchacho, joden ustedes, de estos niños marxistas, decir, es que los indígenas tienen que dejar atrás sus atavismos milenarios y unirse a la clase obrera, ¿no? Al proletariado, ¿no? Entonces, así no se puede, ¿no? Aquí, por lo menos, entre todas nuestras carencias como guatemaltecos, tenemos un reconocimiento de las identidades, ¿no? Sabemos que somos diferentes. Eso es algo, y es una base sobre la cual podemos... o sea, el problema es que no se le ha sabido sacarle el jugo a eso, porque eso, si se logra darle forma, o sea, sacarle provecho a eso, otra cosa sería. La cosa es articular, que esa es la cosa que no es sencilla, ¿vale? Cuarta consideración, y respecto a ustedes, como interlocutores. Cada uno de los participantes aquí presentes tiene una serie de características y condiciones que harán que la experiencia de este curso taller tome un curso colectivo que no podemos adivinar por adelantado. Yo los invito a que cada uno reflexione acerca de, primero, qué razones personalmente a cada quien les hace estar interesados en esta cosa pública. ¿Por qué a mí como persona me interesa la cosa pública? ¿Por qué no me dedico solamente a mi parcela, a mi negocio, a lo que sea? ¿Por qué me interesa? ¿No? O sea, y es una reflexión que tenemos que hacer cada quien. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué interesarse? ¿No? Dos, ¿cuáles son las motivaciones que tienen para formar parte de este taller? ¿No? O sea, una cosa es estar interesado en la cosa pública y leer el periódico, y otra cosa, bueno, ok, me muevo y voy a un taller. ¿Vale? Entonces eso es también importante. Otra cosa que hay que reflexionar, que me gustaría que cada uno de ustedes reflexionar, es qué expectativas tienen acerca de este curso, ¿no? O sea, cuando terminemos nuestras 5 semanas de este curso, ¿qué esperaríamos haber logrado al final? ¿No? Un mayor entendimiento de algunas cosas, un mejor viaje, otras herramientas para hacer cosas. ¿Qué esperaríamos? Es un chance que cada quien tiene que hacer. Y que si quieren compartirlo, lo compartimos ahorita, si no, pues lo vamos
va a ser útil durante el desarrollo del curso, ¿vale? Y este es muy importante y tiene que ver con todo este ejercicio de reflexión que estamos iniciando antes de entrar en materia. Es que yo los invito a que cada uno de ustedes reflexione acerca de las diferentes posiciones que juegan, ¿no? Ya sean de género, si uno es hombre, si uno es mujer, de contexto étnico o cultural, si yo soy mestizo, si soy ladino, si soy cachiquel, si soy quechí, si soy, no sé, si soy garífuna. Cualquiera de los otros 23 etnias que se me escapan. Cualquiera de los 23 que no conozco, de edad, o sea, de cómo funcionan las cosas para pensar lo que pensamos, de profesión, de actividad, de clase social, que cada quien ocupa, y desde la cual nos pensamos a nosotros mismos como empiezo mismo como hombre cachiquel, católico, etcétera, como mujer protestante, garífuna, no sé, cualquier combinación que cada uno va teniendo. Y cómo ese conjunto de posiciones nos hacen pensarnos a nosotros mismos, cómo eso hace que yo piense en mis relaciones con los demás, y cómo eso, a su vez, va condicionando la forma en que pienso al respecto de los asuntos públicos. Y solamente quiero plantear algo que a mí me llama mucho la atención en Guatemala. La Constitución de Guatemala, la actual, surge por ahí de los 80, ¿vale? Y empieza con una invocación a Dios Todopoderoso. Esa es una cuestión muy, muy particular de Guatemala, porque en general las constituciones desde el siglo XIX progresivamente han apostado a la separación entre... Sí, no, nosotros no. Pero es importante pensarlo y es importante entender que eso forma parte de la vida pública en Guatemala. Sí, a Lucas no has oído. Lucas siempre empieza, no con Dios Todopoderoso, pero siempre empezamos y todos estamos de acuerdo y nadie pone mala cara, dándole gracias al Creador. Ajá. ¿Sí? Eso es algo que está vigente en esta sociedad. En México, por ejemplo, está penalizado no solamente legalmente, sino socialmente está muy penalizado que cualquier funcionario público haga mención de Dios. Deja tú que haga mención, que siquiera se le ocurra a por ahí que se le escape que pasó por la villa y se persinó. No, hombre. Ah, sí, lo linchan mediáticamente. No se puede mezclar, ¿no? Pero así, el desarrollo histórico de México ha hecho que sea así. El desarrollo histórico de Guatemala ha hecho, por ejemplo, que estas consideraciones de posicionalidad configuren de cierta manera el espacio de lo público en Guatemala, ¿no? Entonces hay que estar constantemente pensando en, bueno, ¿cómo es que se está construyendo esto aquí? Bueno, los autores nos van a decir una serie de cosas, pero bueno, ¿y eso aquí cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Entonces, esas son las consideraciones antes de entrar en materia que tendríamos que estar pensando, ¿vale? Ahora sí. Es que al final, bueno, desde mi punto de vista, el sistema de educación aquí en Guatemala realmente es un adoctrinamiento, donde hay ciertos parámetros que tal vez a algún grupo pequeño le conviene y quiere que permanezca. Por lo tanto, al escritor que le dan un premio por escribir un libro de cosas sociales de este país, pero donde pongan enfoque de que el sistema educativo es de lo mejor, a ese le dan premio. Pero si viene alguien y dice que nos están baboseando, nos están engañando de esta manera, pues lo matan. Entonces, al final, si uno analiza, desde la conquista se ha venido un adoctrinamiento de todo el país hasta hoy en día. O sea, eso de Dios y todo, la religión, o sea, yo creo en Dios y todo, pero inconscientemente ya todos ya tenemos si miramos a alguien diferente, no, el pecado es el diablo. Y no nos hacemos responsables de nuestras acciones, y echamos la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque eso dice la religión, cuando realmente somos nosotros los culpables de hacer las cosas. Entonces, el adoctrinamiento de este país está tan perfectamente diseñado que nosotros mismos nos ponemos el dedo. Cuando alguien piensa distinto, este es hijo del diablo, o es, no sé, o es comunista. A todo lo que no pertenece al sistema es comunismo.
Bueno, de un lado es comunista o es oreja del otro lado. Sí. La cuestión, por ejemplo, en el tema de adoctrinamiento, solamente para un poco redondear el punto, es que aquí donde funciona ese mecanismo de control, si quieren llamarlo así, que les digo, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de mezclar a Dios en la Constitución. En México no está Dios, pero ese papel lo ha ocupado el Estado. Entonces es otro tipo de adoctrinamiento, pero al final de cuentas es un adoctrinamiento, ¿no? Entonces en México parte de la chance es un poco pensar realmente qué queremos decir cuando hablamos del Estado, pero sin endiosarlo, sin crear una instancia todopoderosa por allá lejos en lo etéreo, ¿no? Más bien, esos son los chances diferentes en los distintos lugares, pero solo para hacerlo del lado del adoctrinamiento, cada sistema va a buscar la manera de perpetuarse por el adoctrinamiento. Eso es así aquí en México, en China es el Partido Comunista o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es solo para hacer eso. Bueno, dicho todo lo anterior, invitar a la reflexión para poder, antes de entrar en materia, ahora sí, bienvenidos al curso taller Introducción de Análisis de Políticas Públicas de la Cátedra Libre Latinoamericana de Asuntos de Acción Pública, Augusto Bolívar Espinosa. Eso se lo puse por mi mentor, y solamente ahí queda la parte introductoria de la reflexión. Tengo esta cita, que es de un libro que se escribió por ahí de los 90, de un escritor estadounidense llamado Stephenson, y dice: el tripulante del kayak mira brevemente a sus espaldas. Leyendo las olas, de repente se gira y comienza a remar con fuerza, acelerando. Mirando atrás cada tantos golpes de remo, se acerca una gran ola que bate bajo el kayak, justo cuando éste iguala su velocidad. El kayak permanece sobre la cresta de la ola y sale disparado hacia adelante como un misil, cabalgando el oleaje, moviéndose ahora al doble de velocidad que cualquier otra cosa que haya en el agua. Verás, el mundo está lleno de cosas más poderosas que nosotros, pero si sabes cómo cabalgarlas, te llevan a sitios, dice Weber. ¿Por qué quise iniciar con esta, que es una de mis citas favoritas del mundo mundial? Porque efectivamente en este mundo hay una serie de cosas que son mucho más poderosas que nosotros individualmente consideramos. Uno es la economía, la tecnología, el Estado, la educación. Todas esas son cosas que son más poderosas que nosotros, la ideología, la religión. Pero si uno sabe llevarles el rumbo, si uno aprende a cabalgarlas, podemos hacer que nos lleven a sitios, y probablemente, si sabemos cómo, a sitios que preferimos ir, que a que solo nos lleve la ola por allá, ¿sale? Entonces un poco esa es la invitación, ¿no? Este curso taller es un poco para aprender a leer las olas y aprender a, bueno, pues para allá va la ola, pues entonces si la hago así, pues lo voy a aventar para allá, pues agarremos ese impulso, ¿vale? Ok. Vamos a hacer un ejercicio, muchachos. A ver. Hagamos un listado de las actividades que se han realizado el día de hoy. Cada una de ustedes se ha realizado el día desde que se levantó por la mañana hasta ahora. Pues difícil. Ah, no, bien. Te levantaste. Te levantaste, soy sabio. Te apuesto que le diste de comer a Luna. Sí. Nosotros, yo me levanté. Sacamos a los perros a pasear, a los que están encerrados, les dimos de comer. Cosechamos mezquiles y rosas. Hicimos limpieza, almorzamos, lavamos trastes y vinimos para acá. Sí, esas fueron mis actividades de hoy. Bueno, yo hice un poco básicamente lo mismo, solo que yo me senté un rato a revisar la presentación para que viniera bonita y planchadita, y después seguí con eso. ¿Vale? ¿Cómo te fue en la mañana? Lo normal de la rutina, ¿no? Levantarme, bañarme, y como hoy no tenía mayor cosa programada, me puse a leer un poquito de música. Luego quedé en hablar con mi hermana, aprovechando que venía de este lado, y estuve platicando con ella y me vine a almorzar. Bueno, en mi caso, igual en la mañana, pues esperando que amaneciera,
a desayunar por la mañana. Después del desayuno, pues había que irnos. Bien, gracias. Había que ir, me faltaba conseguirle a la luna su cadenita para salir a pasear. Ya se la conseguí en la mañana, regresé por ella, me la llevé al terrenito, a darle mantenimiento a la grama, a darle su forma al espacio. Y listo, hasta la 1, bueno, de comer cocotes y nísperos. Hasta la 1 que dio la hora de la comida, pues a almorzar donde mi suegra y luego para acá. Bueno, de esas cosas que hicimos, bueno, por cierto, digo, hoy me bañé también, ¿cierto? Ah, sí, yo también. Hoy me bañé. Entonces, ok. De esas actividades, ¿cuáles son comunes? Bueno, Nos bañamos. Todos venimos para acá, todos alimentamos nuestros animalitos que tenemos. ¿Qué más? Y comimos. Y comimos, todos comimos. Tú te comunicaste con tu hermana, es una actividad particular. ¿Te comunicaste con alguien? Yo sí con mi mamá hablo todo el tiempo. Una comunicación. Ok. Vamos a seleccionar. ¿Qué les parece la actividad de bañarse, la actividad de hablar por teléfono, darle de comer a los animales? ¿Vale? Ok. Y vamos a reflexionar cuáles son los requisitos previos que hacen posible esas cosas. Para bañarse, ¿qué fue lo que hicimos? Abrimos la llave y cayó el agua. ¿De dónde viene esa agua? ¿Tú sabes dónde viene el agua que ocupas para bañarte? Bueno, ¿de dónde viene? Obviamente de un tanque que tuvo que haber sido alimentado un día antes y que llega por la casa, ¿no? Entonces, al llegar a la casa, nosotros ¿qué hacemos? Es almacenarla, pues subirla a otro nivel para que en casa pueda bajar por gravedad. ¿Tú cómo llega el agua a tu casa? Sí, similar. Hay un comité que ha elaborado todo ese trabajo, se ha ocupado para que me den ese servicio de un pozo, extraen el agua, lo mandan a un tanque de distribución, el tanque de distribución se va y llega a mi casa. Okay. Bueno, en nuestro caso, nosotros no estamos conectados a una red de agua. Nosotros tenemos un pozo, del cual 2 días antes, bueno, en este caso, el día de ayer, yo tuve que ir con mi bomba eléctrica, conectarla, sacar el agua, subirlo a un depósito y echarlo. Entonces, ¿qué podemos saber de esto? ¿Qué podemos derivar de esto? Que una misma necesidad común se puede satisfacer de diferentes maneras. En este caso, entre ustedes hay una similitud, ¿no? Ustedes tienen hay una entidad colectiva, aparte de ustedes, de la cual forman parte de alguna manera, pero que se hace cargo de eso. En mi caso particular, yo no dependo de ninguna colectividad para que eso suceda. Tengo que hacerlo yo si no sucede. ¿Vale? Pasemos a otro ejemplo, el de la telefonía. ¿Qué se necesita para que yo hable por teléfono? Saldo. Saldo y teléfono, ok. ¿De qué manera me hago de un teléfono y de saldo y no me digan qué piso? Porque eso es la raíz de todas nuestras necesidades y satisfactores. De igual manera, pasa un poco lo mismo. Hay una entidad central que se encarga de esos problemas. Es un problema de alguna manera común. Todavía no vamos a meter en cuestión de público, pero es un problema común. Y entonces alguien colectivamente se organiza para satisfacer, ¿no? Lo mismo pasa un poco con los animales, si es que comen ciertas cosas. Si comen una gallina que se encontraron en el camino, bueno, te la cobra el vecino. Te la cobra el vecino, ¿no? Pero no estuvo procesada de manera centralizada. Ajá. En cambio, si por ejemplo, si yo le doy concentrado a mis chuchos, bueno, ¿de dónde llegó cómo llegó a ser ese concentrado? Bueno, hay una organización que se encarga
de producir eso, ¿no? Para satisfacer una necesidad común, todavía no privada, pero sí común, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos ir viendo que hay actividades que son más o menos comunes, que hay actividades que son más o menos privadas, que hay combinaciones por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si dentro de estas actividades comunes, como en el caso de bañar, ¿no? De hacer llegar el agua a un hogar, si esa tarea común y todas las personas estuvieran centradas únicamente en sus propios asuntos, ¿qué tan fácil o difícil sería bañarse? Complicadísimo. Si no, mira tú. Si no, mira tú, yo no me baño. Porque hay que subir al pozo. Claro. Entonces, hay algunas actividades que son bastante más difíciles si se dejan solamente a que cada quien lo atienda, ¿no? Entonces ahí surgiría, empieza a surgir una necesidad. Sin embargo, Tonita, ¿tú nos puedes iluminar? ¿Hace cuánto que hay agua común en Xenacoj? ¿Hace cuánto que no tiene cada quien su pozo? Yo tengo de mis pocos años de vivadachos y traviesos de vivir, pues yo me recuerdo que desde niño ya existía este servicio. Estamos hablando de hace más de 4 décadas, para que no se escuche tan feo. Tan feo. ¿Verdad? Pero sí, ya desde ese entonces ya había un servicio de agua. Y si hablamos de estos tiempos, ustedes bien saben, la parte donde ustedes están viviendo, a un lado pues estaba el primer nacimiento de agua. Sí. ¿Qué recuerdo? Y según cuentan las historias, esa agua era que se traía por gravedades de ahí, y que inclusive había un sistema de tejas, que era lo que venía en un canal, que se traía agua para un espacio en común. Entonces, en acueducto. Sí, y todavía están por ahí esos restos. Sería interesante. Hay que ir a verlos. Hay que ir a verlos, hay que hacer un senderito ahí a la parte de ese espacio. Pero sí, más o menos yo, de mis años de existir, ya estaba el servicio. Yo considero que tal vez hace un doble de ese tiempo, considero que es el mismo tiempo que existía. Ya. No sé, estoy divagando un poco en esa fecha. Ok, sí, porque, por ejemplo, en el área rural de Xenacoj, nosotros o tenemos pozo o se compran pipas. No, Sí, esos servicios creo que solo están centralizados cerca del pueblo, en el pueblo, cerca del pueblo. Porque yo vivo en un lugar que está, como quien dice, alejado del pueblo. Y tengo ese servicio, pero también tengo el de pozo. Si se va la, enciendo mi bomba y tengo agua, no me preocupo. Entonces tengo los dos, pero a raíz de que antes no había. Entonces, como que quedó ese recuerdo en la familia que, por ejemplo, mi papá y mi abuelo, como una bomba, así, no había ese servicio. Ahorita ya casi que la mayoría de las aldeas, pero entiendo que hay en aldeas donde sí todavía van a traer el agua en tinacos y botes y todo eso. De hecho, las aldeas aquí de Xenacoj no tienen, a excepción de San Antonio, que ahora ya tiene su tanque de agua. Pero eso tiene que construirse unos años, ¿verdad? sí, pues. Estaba el agua colectada, pero no estaba en las condiciones apropiadas. Ahora ya se está mejorando esa parte. Pero si vamos a la aldea de Rosario, cada quien tiene su pozo. ¿Y quien no tiene pozo? Ahí no es posible. Se friega. Sí, es una de las necesidades básicas. Sí, porque nosotros tenemos los vecinos de enfrente que tienen o sea, ellos tienen pozo, pero está a 114 varas el agua. No, entonces la sacada de esa agua cuesta, ¿no? O sea, realmente el problema es ese, ¿no? Si tenemos que resolver las necesidades básicas de manera individual, unos tienen suerte y otros no tanta, ¿no? Y todos nos estamos terminando el agua. Sí, porque Curiosamente, Guatemala no tiene una ley de aguas. sí. Entonces, ese tipo de cosas ya empiezan a hacer más sentido cuando empezamos a problematizar. ¿Vale? Pues sería buena idea empezar a pensar entre todos una ley de aguas, ¿no? ¿Cómo hacemos para distribuir? ¿Cómo garantizamos que es un derecho? ¿Es un derecho? ¿No es un derecho? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿No? Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. No, y como lo comentábamos ahí con los vecinos,
muchas veces agarran el agua como que, a ver, pero si hay mucha agua, no se va a terminar. Y tal vez lo que estás mencionando es la idea, pues, porque ¿qué pasaría si le ponemos un contador a lo que gastan, a lo que desperdician? Tal vez ahí le pondrían más. Habría que ver si ese es un posible mecanismo. Porque es que si gastan el agua, bueno, allá por donde vivo, gracias a Dios hay agua, hay suficiente agua, porque sí, o sea, ha disminuido un montón, porque antes había pantanos y